Bueno, vamos con lo importante, que está muy bien los fichajes, están muy bien los nombres, pero lo importante al final es que el club se acabe recuperando de una nefasta gestión que cada día está más dentro del orden diario que se hizo, no sabemos si aposta o no, pero que se hizo. Laporta y su junta han decidido presentar una denuncia que al parecer a Josep María Bartomeu le hace gracia, le da risa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Sí, el Barça se ha decidido hacer varios cambios dentro del equipo. No solamente en materia de fichajes, ya sabéis que os informábamos hace bastante tiempo que Laporta había decidido implementar de nuevo las pirámides salariales con topes salariales. Pues se ha desvelado que ese tope salarial a partir del 30 de junio será de 10 millones de euros limpios. El que quiera venir al Barça tendrá que adaptarse a este nivel salarial sin ningún tipo de excepción. Así que no podrás venir al Barça a ganar dinero. Eso es así, os lo informamos hace prácticamente un año cuando Laporta se presentó y se implementará ya a partir del 30 de junio para recuperar de esta catarsis institucional y económica en la que vivimos. Bueno, al parecer la junta directiva de Jean Laporta, dentro de todo este tumulto que hay dentro, siempre hay tumulto en el mercado de fichajes, sigue trabajando incansablemente para saber qué ha pasado con el dinero, qué ha pasado con esa gestión en el mandato de Josep María Bartomeu, porque el club está mal económicamente y no es por culpa del aire o del COVID, como nos querían hacer vender muchos. El COVID ha tenido culpa, pero no la tiene toda. Y así los compañeros de Cataluña Radio, el programa Tot Costa, han sacado Xavi Campos, pues la noticia que todos esperábamos. Y es que el Barça denunciará la gestión de Josep María Bartomeu. El forensic del Barça ha detectado muchas posibles irregularidades, algunas de muy grave alcance, o sea, de manera alta y peligrosa, y el Barça pues ha presentado ya una denuncia delante de la Fiscalía para que se investigue estas posibles irregularidades durante el gobierno de Josep María Bartomeu en el Barça entre el 2015 y el 2020. Tuvieron años para hacer cosas mal. Las conclusiones de este forensic se harán públicas el martes que viene y el presidente Jean Laporta será quien dé la cara en esa rueda de prensa. Muchas conductas sospechosas y alguna de muy grave, cuentan fuentes que han tenido acceso a las conclusiones de este forensic y dentro de las cuales, como digo, se consideran que son muy graves algunas y tienen que ver con comisiones fuera de precio de mercado que se pagaron por algún que otro fichaje, véase fichaje de Griezmann, véase fichaje de Malcom. Lo tenéis abajo, operación de Malcom, bajo sospecha, uno de los casos que la directiva del Barça ha denunciado a la Fiscalía a partir de la investigación del forensic, es la comisión que se pagó a partir del fichaje del brasileño Malcom el verano del 2018. El Barça pagó 40 millones por Malcom al Girondins de Burdeos y la comisión por cubrir intermediaciones de ese fichaje fue de casi 10 millones de euros, un 25% del total, cuando los porcentajes habituales oscilan entre el 5 y el 10%. Tendrá que hablar Minguella de esto, ya que le gusta ir tanto a la tele a Minguella, que hable porque es su hijo el que negoció el traspaso de Malcom y tendrá que dar la cara, ¿no? Entiendo yo que no solamente para criticar y vender humo tiene que ir Minguella a la tele, sino que también debería al menos poder explicar lo que ha pasado con todo esto, ¿no? Estaría bien, que se explicara en algún programa de los que... Y por si no tuviéramos bastante, el señor Josep María Bartomeu se permitió el lujo, mientras se daba esta información y se trataba en el programa 11 de TV3, que vuelvo a decir, está cogiendo una deriva que no me gusta nada en absoluto, está cogiendo un rumbo raruno, bastante raruno, las cosas como son,
pues Josep María Bartomeu cogió el teléfono y llamó en directo al programa 11 de TV3 y dijo que estaba muy tranquilo, que no tenía nada que ocultar y que el comunicado del club sobre la investigación y la denuncia por el tema del forensic era disparatado y pueril. O sea, que no tenía ningún tipo de miedo y que le parecía absurdo todo el ruido que se estaba generando. El expresidente además dijo que todo esto era para hacer ruido mediático y que no se hablará de los malos resultados del equipo. Fijaos si tiene morro Josep María Bartomeu, fijaos si tiene la cara dura, que le van a tener que investigar, que ha tenido investigaciones con los Mossos de Escuadra, que han salido en un montón de papeles su nombre, o sea, que ya tiene un montón de juicios por delante y aún así el tipo se da golpes en el pecho, llama a un programa en directo y dice que todo esto es pueril, absurdo y desorbitado. Bueno, Josep María Bartomeu, tengo ganas de verte sentado en el banquillo de acusados en un juzgado. Tengo ganas de que des explicaciones a todos los socios y a todas las socias del Barça de tu pésima y arruinativa gestión. Porque lo que has hecho ha sido arruinar al club, probado documentalmente y a través de auditorías y también de la forensic ya que ha hecho el club. Bien por Laporta y su junta, que han cumplido con lo que prometieron. Y veremos si se llega hasta el final con este caso y os iremos informando, como siempre, de cómo acaba. Lo que está claro es que Bartomeu va a tener, yo creo, que esconderse muy lejos de Barcelona para que no le pase algún que otro susto a nivel judicial, estoy hablando, porque tiene muy mala pinta todo lo que pasa. Y a los programas que siguen cogiendo llamadas, historias a este señor, bueno, pues decirles que si dais cobijo y dais voz a esta gente, sois partícipes, como ya lo fuisteis en su día, de acallar muchas de las cosas que están pasando. Por eso hemos llegado a los medios no convencionales, para hacer todo el trabajo que a vosotros parece que últimamente os da bastante pereza hacer. Déjame un like abajo en los comentarios, dime qué opinas tú de la sinvergüenzonería de Josep María Bartomeu. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo y como siempre te digo, nos vemos en el siguiente. Forza Barça.